En Contexto. En Contexto. Como conversábamos hace un rato, Gustavo, llama la atención quizás o nos toma de sorpresa una adjudicación que hace muchos años, o una convocatoria, mejor dicho, en este caso no estamos hablando de adjudicación sino de un llamado, para estar poniendo al aire emisoras en distintas localidades en los 19 departamentos del país. Estamos hablando de una convocatoria de parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería a expresión de interés para brindar el servicio de radiodifusión sonora FM o televisión digital, tanto en el sector comercial como el comunitario. Son muchísimas las localidades y uno se pregunta cuántas de ellas tienen la posibilidad de tener su propio medio de comunicación. Se verá qué contestan al llamado, ¿no? La posibilidad la tienen todos, sí. ¿no? Habrá que ver qué surge justamente, quién decide emprender, sobre todo en los lugares donde no hay ningún medio propio. Es un desafío interesantísimo. Pero bueno, vamos a meternos con quien sabe de esto y dejémonos de improvisar nosotros. Director Nacional de Telecomunicaciones, Rodrigo Díaz, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, agradecer la oportunidad que me brinda la radio para difundir este tipo de noticias que son interesantes y para toda la población, para toda la comunidad. Y bueno, y saludar a la audiencia también, que a nosotros nos interesa mucho. En este caso estamos abocados a la realización de un llamado a expresión de interés. A veces se confunde un poquito con la palabra llamado, uno ya enseguida piensa en el llamado para el concurso público, para la asignación de las radios. Este es un primer paso que está, digamos, de alguna manera poniendo en pie de igualdad a todas las localidades, para que si hay emprendimientos pensados, hay ideas, sueños a realizar, ¿verdad? Lo puedan plasmar. La convocatoria es sencilla. Nosotros estamos llamando en este caso para FM, comercial o comunitaria, y TV digital también, comercial y comunitaria. Son 4 llamados que derivarían de acá, digamos, una vez que relevemos las expresiones de interés. Es muy fácil ingresar, está en la página del MIEM y también en la página de Dinatel. Y bueno, tiene una explicación de cómo es y las opciones, y ahí le pide el nombre, los datos, ¿verdad? Y algunas condiciones que sí son importantes, que para el caso comunitario tienen que ser asociaciones civiles, las empresas, digamos. Y en este caso no correrían lo de grupos de personas, pues esos llamados los hace el Ministerio de Educación y Cultura. Claro, estamos... pensaba, hay mucha gente que en su momento, cuando se empezó el proceso de regularización, hace ya más de 10 años, hubo una cantidad muy grande de proyectos de emisoras comunitarias que no pasaron el filtro, que no llegaban a cumplir, que fue la única ventana que se abrió en aquel momento para regularizar el de... Claro, fue un poco el puntapié inicial de aquel censo que se realizó. Exacto. Después los estudios, que se habilitó en forma provisoria todo, y después se fueron estudiando los casos y se fueron dando de baja algunas. Y muchos de esos colectivos se quedaron esperando la oportunidad de decir, bueno, esta ventana no me da paso. Bueno, se abrirá, se dijo en aquel momento, habrá, cuando se den las condiciones, llamado para la explotación comercial. Y ahí vamos. Correcto, sí, acá nosotros estamos llamando, por eso digo, el que tenga un proyecto, le pedimos una breve descripción del proyecto, como para respaldar digamos, porque queremos no solo quiero tener una radio. Claro, no es que yo solo quiero tener una radio y no tengo una idea o no tengo pensado un proyecto, digamos, pero con un pequeño anteproyecto o la idea, digamos, en esta etapa, a nosotros ya nos da una idea de que esa manifestación de interés es seria y que la tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué la manifestación, esta expresión, llamada expresión de interés? Por la sencilla razón de que tenemos que llegar a una lista de localidades, ¿verdad? Entonces, donde no haya interés, no vale la pena, digamos, hacer los llamados. Entonces, va a haber un trabajo posterior de que se venza este llamado, que vence el 9, si no recuerdo mal, ahora de octubre. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Hasta ahí hay tiempo para manifestar el interés, después se evalúa.
obviamente va a haber un trabajo posterior de verificación junto con la URSEC, de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, junto con URSEC, para ver la factibilidad de las frecuencias, ver todos los detalles y llegar en el caso de las radios, a una frecuencia con una cierta altura media y con una cierta potencia efectiva radiada, digamos, que son los parámetros básicos de las radios. Claro, cuando uno revisa las decenas y decenas de posibilidades que existen, que se plantean de acuerdo con las localidades, se encuentra, yo que sé, por ejemplo, con Pagüero en Artigas, con María Isabel en Cerro Largo, con Buena Hora en Colonia, por citar algunas de aquellas que deben tener un centenar o poco más en algún caso de habitantes, de localidades que hay que son muy pequeñas. Y uno piensa, en esas localidades hay posibilidades de que se defina la colocación de una emisora, la instalación de una emisora. Quizás en el ámbito comunitario puede ser que tenga una relevancia, pero desde el punto de vista comercial parecería casi que imposible, teniendo en cuenta la ecuación. ¿En qué se basaron ustedes para hacer este mapeo? No, justamente lo que se trata acá es un relevamiento. Entonces, lógicamente, cuando se hagan los verdaderos llamados, y aquí justamente para aclarar a veces la confusión que se presenta, cuando se haga el verdadero llamado, obviamente van a haber una serie de exigencias, o sea, va a haber que presentar o cumplir unos determinados aspectos formales respecto a la empresa. Después va a haber que tener un proyecto técnico realizado y acabado, y además también demostrar la viabilidad económica del emprendimiento. Entonces, de repente puede haber una idea muy interesante, muy buena, pero no tiene las condiciones o no se dan las condiciones. Entonces es una pena porque ese emprendimiento tal vez vaya a ir al fracaso. Por eso nosotros exigimos ahí en ese momento todas estas condiciones. La otra condición importante es el proyecto comunicacional. Claro. El proyecto, es decir, ¿qué es lo que se piensa? Claro, ¿para qué quiero una radio? Claro. ¿Para qué quiero una radio? Bueno, si es un emprendimiento comercial, bueno, obviamente la radiodifusión se sustenta con el cobro de las tandas publicitarias, va a haber un equilibrio, va a haber un estudio de mercado, a ver si... Y bueno, hay una serie de detalles ahí. Yo quiero aclarar que no siempre que haya interesados va a ser posible realizar los llamados, porque también hay otros parámetros que son propios de la política de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual, como decía, de ver la oportunidad y ver la conveniencia de hacerlo. De repente hay lugares muy saturados donde capaz que el ingresar nuevos actores puede comprometer la viabilidad de los emprendimientos. Y ni que hablar en el caso de la televisión digital, donde la inversión de inicio estamos hablando de algo bastante más oneroso, ¿no? Es verdad. Sí, ahí es un comentario interesante que es cierto, cuando uno piensa y ya un poco a la luz de los llamados, lo que ocurrió en 2013, los llamados de televisión digital, uno ve que había de repente demasiado entusiasmo en algunos casos y después como que no se pudo concretar también en algunos casos. Yo creo que hay que seguir dando la oportunidad de que se evalúe en forma seria, de que hay gente que ya está trabajando, que está emitiendo un programa por internet de repente, que ya tiene el estudio preparado. También hizo un gran esfuerzo el Estado a través de Antel en una inversión bastante grande en muchos sitios para posibilitar la infraestructura, es decir, los transmisores y la emisión y también el traslado de las señales desde el estudio hasta la planta emisora. Y entonces también ahí Antel como operador de red podría ofrecer esos servicios que son a precios razonables. Y que de repente es una alternativa más de decir, bueno, o pongo mi planta por mi cuenta, invierto el dinero, o con un pago mensual yo tengo también la posibilidad de emitir a través de este uso de esta infraestructura, ¿no? Volviendo al tema de radio y para agotar de alguna manera el tema de este llamado a expresión de interés, ¿de cuántas localidades estamos hablando en este momento? Bueno, es la incógnita que queremos develar, ¿verdad? Pero en la lista, ustedes tienen un listado de localidades en las cuales se puede presentar un interesado. Sí. Nosotros nos guiamos por los departamentos y las localidades, y creo que están
todos. Hay una tabla de frecuencias asociadas, que eso sí es el plan de frecuencias, y dice si hay frecuencias libres o no. Entonces, ya les pedimos que se fijen el primer paso, si hay disponibilidad de frecuencia en la localidad. De todas maneras, nos interesa que si hay emprendimientos y justo no hay frecuencia, igual se presenten, yo diría, porque a nosotros después lo vamos a verificar. Hay lugares en los cuales una zona, por ejemplo, me acuerdo claramente el caso de Piriápolis, que no hay una frecuencia disponible por el momento, y bueno, pero de repente reorganizando un poco se puede lograr el llamado. Entonces, claro, porque ahí está el tema, ¿no? Esa es parte del estudio que tengo que hacer después, ¿verdad? Claro, porque hay lugares indudablemente que son más seductores que otros, por lo menos, a ver, tiene más chance de garantizar una rentabilidad. Exacto. ¿No? Acá hablamos de un proyecto comercial que por donde sea necesita un volumen de facturación regular. Acá hay que cubrir laudos, hay que cubrir inversión técnica, personal, porcentaje de programación local, porcentaje de música de origen. O sea, no es repetir ni es poner un cassette, como decíamos antes, ¿no? Acá hay que presentar proyectos sustentables. Sí. Entonces hay lugares que garantizan más que otros justamente esa sustentabilidad. El tema es que muchos de ellos no están en la lista. Sí, del listado que publicaron ustedes, hay 192 localidades en los 19 departamentos. Ajá, bueno. Sí, nosotros un poco de miedo teníamos de que, bueno, no estaremos abriendo a un sinfín de posibilidades. Y digo, discúlpeme nada más, digo 19 departamentos, por alguien puede estar planteando, pero Montevideo está incluido en esto. Bueno, es Santiago Vázquez, en el caso de Montevideo, la localidad que está abierta. Claro, el asunto es que, como ya sucede, ¿no? Hay licencias otorgadas en el departamento de Canelones con radios que son eminentemente montevideanas. Seguramente, más allá de la disponibilidad, habrá que ver si el proyecto que se presenta contempla los intereses de la localidad de Santiago Vázquez o si es una radio más que quiere entrar al centro de Montevideo. Claro. Y allí evaluarán ustedes, ¿no? Exacto. Si no, como les decía, esta es la parte de expresión de interés, es un sondeo que estamos haciendo, ¿verdad? Claro. Es decir, después va a haber que evaluar y bueno, quizá haya llamado o quizá no nos den las condiciones para hacer el llamado, por las distintas restricciones que aparecen, ¿no? La frecuencia, como les comentaba, la oportunidad, la conveniencia, en fin, lo que tiene que evaluarla justamente nosotros como asesores del Poder Ejecutivo en el dictado de la política pública, ¿verdad? ¿Hay posibilidad en este llamado, Díaz, de regularizar? Creo que todavía existen en algunos puntos del país algunas radios que emiten en régimen irregular. Sí. O sea, o entran y salen, prenden y apagan. Ahí quien se encarga de la fiscalización es Sursec, ¿verdad? Y bueno, no digo, es parte de lo que se arriesga de repente alguien en una emisión pirata de que puedan venir, URSEC lo detecte, le confisque el transmisor porque no tiene permiso. Pero puede aprovechar esto para intentar, entrar dentro de la legalidad. Sí, es decir, capaz que tiene una idea, tiene un proyecto, es viable. Lo tiene andando. O lo tiene andando, claro, es más demostrado que anda bien, ¿no? Pero es muy importante destacar que en el llamado es que va a haber que presentar todo el tema del proyecto técnico, va a haber que demostrar que es factible, la factibilidad económica, en el caso de los comerciales, ¿verdad? También en el caso de los comunitarios hay restricciones, hay condiciones. Las radios comunitarias no pueden ser proselitistas, tienen que ser organizaciones sin fines de lucro. Hay una serie de condiciones que van a pasar sobre todo en la evaluación del proyecto comunicacional. Si realmente está orientado a resolver una cuestión de la comunidad, o de repente es un emprendimiento comercial un poco disfrazado, ¿no? Que bueno. Por eso nosotros abrimos las dos posibilidades para que quien tenga un proyecto comercial lo encamine por el lado comercial y quien tenga un proyecto comunitario real lo encamine por el lado comunitario. Yo creo que ahí muy importante la evaluación del proyecto comunicacional donde se ven determinados parámetros de interés de la sociedad, ¿verdad? Porque acá la restricción está en que
no es una actividad libre, sino que está regulada, ¿verdad? Se precisan las autorizaciones o las licencias para poder operar. Permisos que son revocables, temporales. Exacto. Y demás. Sí, sí. Y bueno, en particular, esa es parte de la restricción inicial de arranque, ¿verdad? No cualquiera que quiera lo va a poder hacer, porque bueno, de alguna manera tiene que demostrar o llegar a cumplir condiciones, pero también esas otras restricciones que yo les comentaba, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si uno repasa, voy a poner un ejemplo de esos lugares que son siempre tentadores para poner una radio, ¿no? Si uno busca en la grilla de localidades disponibles para emprendimientos comerciales, en Maldonado no encuentra ni Maldonado ni Punta del Este, pero sí encuentra que Punta del Este puede albergar, o la Barra de Maldonado, que técnicamente está en un área de cobertura muy similar, puede albergar una comunitaria. Esos canales eventualmente que pueden quedar libres pueden ser reversibles, es decir, bueno, no hay ninguna comunitaria, pero sí hay un comercial interesado. Bueno, ahí obviamente nosotros como asesores en la política de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual estamos limitados al marco legal. Y entonces ya tenemos una ley de comunitarias que establece un cierto porcentaje del espectro que tiene que estar destinado. Claro. Entonces, bueno, es parte del juego que tenemos que revisar con URSEC en detalle para ver qué posibilidades tenemos de cumplir con la ley, o sea, movernos dentro del marco legal que tenemos, que nos obliga a todos. Claro. Y lograr la solución más eficiente o la que nos dé las mejores posibilidades, ¿verdad? Sí. Lo bueno es que nada está a priori descartado. No, en principio este proceso va a arrancar con esta expresión de interés. Después les comentaba este estudio que tenemos que hacer para definir las localidades, y yo pienso que los llamados van a realizarse a posterior de eso, ¿verdad? Yo estoy pensando que puede ser los primeros meses del año que viene, ¿verdad? Más o menos una idea, porque los pasos previos implican también la construcción y la redacción de los pliegos, claro, de condiciones, pliegos que los tenemos que ver con URSEC, que tienen que ser aprobados por el Poder Ejecutivo, pero que también tienen que opinar las institucionalidades nuevas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como la Chasca, ¿verdad? La Comisión Asesora en Servicios de Comunicación Audiovisual, que por ley tiene que opinar sobre los pliegos. Y bueno, ese es un tema que nos genera una serie de pasos en el tiempo que tenemos que cumplir antes de poder decir, bueno, sale la resolución del Poder Ejecutivo autorizando el llamado en tal localidad, ¿verdad? Está bien. Nos vamos a ir a la pausa, pero una puntual, muy puntual. En estas posibilidades que se abren para esta cantidad enorme de nuevas emisoras, rigen las mismas condiciones legales que para lo que hoy está instalado en cuanto a la acumulación de frecuencias por parte de un mismo titular, ¿no? Por supuesto, sí. Es parte de lo que les decía, el marco legal donde nos tenemos que mover, ¿verdad? Ahí está. Ya la ley de servicios define una determinada criterio de concentración que va a tener que ser respetado, sobre todo que ya está en vigencia, ¿verdad? Porque la ley fue muy previsora en ese sentido. Dio un tiempo para acomodarse, para lograr cumplir eso, que depende, en algunos casos son de 2 años o 4 años, ahora no recuerdo de memoria, pero lo podemos ver, sí. Para entrar dentro del cumplimiento estricto de esas condiciones que explicita la ley. Director Rodrigo Díaz, sí. ¿Nos espera un minuto, por favor? ¿Cómo no? Gracias. Director Nacional de Telecomunicaciones, Rodrigo Díaz, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es la meta fundamental que ustedes persiguen con todo esto? ¿La democratización del acceso a los medios de comunicación a nivel de todo el país? Sí, nosotros queremos cumplir con el marco legal y además que ya de alguna forma nos explicita que bueno, tenemos que poner a disposición de todos las mismas posibilidades, ¿verdad? Entonces, el primer paso es que es el relevamiento, el censado de dónde hay interés y no. Claro. Podríamos hacer como antes, donde uno recibía las expresiones de interés por expediente o por notas, y después, pero ahí podemos caer en el error de que alguna nota no esté o que haya nuevos o que no se enteraron. Entonces nos pareció muy apropiado hacer esto abierto, dado que
se tiene la comunicación web ahora, que es mucho más fácil. Hay un formulario también electrónico, fácil de completar, y que la ciudadanía tiene mucho acceso a Internet en todos lados, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno para comunicarnos rápidamente y evitar burocracia, ¿no? Y tiempos. El permiso para la explotación de una frecuencia, y acá no me quedo en radio, sino en general, se supone que tiene una fecha, un límite, una caducidad que no son a perpetuidad, a pesar de que hoy estamos en un marco que se enfrenta con ese problema por lo que son las adjudicaciones previas. Uno entiende que lo que se adjudique en este proceso va a tener muy claro en cuanto al tiempo que dura el permiso y cuáles serán los mecanismos para renovarlo o no. Ahora, ¿qué se hace con lo que ya está vigente? Porque usted me dice, tenemos lugares donde la saturación del espectro es real, pero es una saturación que, a juzgar por lo que debería ser la aplicación de la normativa global, podría tener una fecha de caducidad. Exacto, sí. En particular, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una de las cosas que resolvió muy bien. Era el pasaje de que antes todas las frecuencias, todos los permisos eran otorgados en forma precaria y revocable. Eso quería decir, por un lado, que me lo podían sacar en cualquier momento, pero también en los hechos se transformaba como un permiso eterno, ¿verdad? A perpetuidad. Entonces, lo que resolvió muy bien la ley es que estableció unos tiempos para radiodifusión de 10 años, para televisión de 15 años, y de esa manera, en el momento que se puso en vigencia la ley, salió un decreto, el decreto 45, el primer decreto que salió, que la ley deroga todos los permisos precarios y revocables, y luego se levantan automáticamente con los plazos que estableció la ley. De manera que ya no tenemos precario revocable. Podrá ser alguna autorización provisoria o alguna cuestión específica puntual por un determinado problema, pero en la norma general tenemos todas con plazo. Y eso resuelve un tema que es muy interesante de plantear, porque la frecuencia que otorga no es de la persona, es propiedad pública. Es propiedad de la humanidad, de alguna manera, y los estados lo administran. Entonces, cuando uno otorga una frecuencia, está dando un bien, vamos a decir, está haciendo una concesión de espectro. Entonces, en esa concesión, lógicamente, el interesado o la empresa que va a explotar el servicio, que logra el permiso, la autorización, hace sus inversiones, y también tenemos el marco de que de alguna manera hay que asegurarle la seguridad jurídica de esa. O sea, yo no puedo quitarle el frecuencia y de alguna forma dejarlo en el aire sin posibilidad de lo que se jugó. O sea, tenemos que honrar los compromisos, digamos, y sobre todo que el Uruguay, que es muy seguro desde el punto de vista, es una de las virtudes que tenemos a nivel internacional, incluso como destacable, que el Uruguay está conceptuado como que honra todos los acuerdos, ¿verdad? Los compromisos. Y bueno, en ese sentido, al ser con un plazo, el interesado cuando hace su proyecto ya sabe que en ese plazo tiene que desarrollar el negocio y tiene que darle los números o lo que quiere lograr. Desde luego que cuando vence ese plazo va a haber la posibilidad de renovarle, ¿verdad? O va a haber la posibilidad de hacer nuevos llamados. Pero sabe que ahí va a volver a competir. Ahí por lo menos puede volver a competir. Hay adjudicaciones pendientes, ¿no? Desde hace ya un buen tiempo en algunas localidades del interior del país. Comerciales. Justamente una de las preguntas que la gente nos ha llegado, de la gente de inquietudes, es decir, bueno, estamos haciendo un llamado a expresión de interés y no terminamos lo anterior. Bueno, y lamentablemente es tal cual. El tema es que por toda cómo se dieron las cosas, la administración ahora no puede resolverlos sin salirse del marco legal, digamos. Y eso es lo que un poco nos complica, porque hemos querido terminar los llamados sin posibilidades, cumpliendo la ley, porque justamente antiguamente había dos comités o dos comisiones, uno de radiodifusión comunitaria, y otro el CHARC y el CHAI, y la ley los sustituye a los dos. Nosotros hicimos un intento en el caso del CHAI,
de ver, como todavía no estaba instrumentado la chasca, que sustituye a los dos, podíamos lograr que el CHAI terminase su trabajo de evaluación que ya había comenzado, porque este proceso, volviendo un poco al llamado, después que se presentan, hay una verificación de los antecedentes, lo que pasan, se hace una audiencia pública para que la persona exprese todo su proyecto y se saquen todas las dudas, para evaluar correctamente el proyecto comunicacional, y entonces después recién va a estudio de que si está todo bien del proyecto comunicacional y de estos órganos asesores, ¿verdad?, que recomiendan, que evalúan, claro, y recomiendan. Entonces, esa recomendación no es vinculante. Uno puede encontrar argumentos para llevarla, o si encuentra, claro, argumentos contrarios, no llevarla. Seguro. Pero yo creo que es muy bueno en la participación democrática de tener nuevas, todas las visiones, ¿verdad? Claro. Un oyente de Colonia nos mete en un tema del cual hablábamos recién en la tanda, y que por otra parte nos mete también en los distintos modelos, porque acá usted recién termina de explicar cómo no salirse del marco legal los obliga a, bueno, un montón de tiempos extra y precaución. En la otra vereda, frente a las costas de Colonia, en Argentina, lo que pasa es absolutamente lo opuesto, sobre todo en Buenos Aires, donde hay un desmadre desde hace décadas en la asignación, utilización, ocupación de frecuencias, potencias absolutamente desmedidas, que invaden, y la pregunta del oyente es esa: ¿cómo se puede hacer, dice, para que las radios argentinas no invadan cada vez más las frecuencias, sobre todo allí en donde estamos más cerca, ¿no?, en Colonia? Sí, ahí es una tarea que, bueno, nosotros como dictadores de política también participamos en las reuniones del Mercosur, donde se coordinan todas las frecuencias, pero principalmente URSEC es quien recomienda. Y bueno, yo creo que el camino es denunciar, que la URSEC vaya y mida, y nosotros después ejercer la presión. Obviamente sobre lo que hace Argentina no voy a opinar, pero claro, no lo quiero meter en un lío diplomático porque no corresponde, pero sí es claro, digo, creo que no estamos diciendo ningún disparate, que no hay en Argentina el control que hay aquí en el uso del espectro, sobre todo en Buenos Aires, ¿no?, en lugares, exacto, con más, sí, demanda, ¿no? Nosotros el camino formal sería ese, ¿no? Es decir, contradenuncia, usted mide, claro, revisa, y después se aprovechan las distancias de las reuniones del Mercosur para plantear, bueno, tenemos un problema de interferencia acá, concreto. Debe ser la misma hoja de hace 20 años, ¿no? El mismo... Y vamos negociando con Argentina, no es fácil, pero vamos. Se va. Díaz, Luis hace un rato metía el tema de la televisión digital, y quiero volver antes de que se nos acabe el tiempo. No terminó de prender. No, a esta altura deberíamos estar, de acuerdo a los primeros planes, sin televisión analógica. De acuerdo a lo que fue la primera hoja de ruta, ¿no? Hace tal vez 7, 8, 10. Esto se fue modificando, se fueron dando nuevos plazos. Hoy la televisión digital para algunos ya merece un sepelio de lujo. Es algo que no prendió y no forma parte de nuestro hábito. A ver, nosotros estamos inmersos en un mundo donde la tecnología varía mucho. Claro. Y cada vez varía más rápido. Entonces, lógico, la conversión de la televisión es muy prometedora, pero las nuevas tecnologías le van complicando la vida, digamos. Nosotros por eso nos parece, se hizo un gran esfuerzo en Uruguay para favorecer los despliegues de televisión digital, y justamente la televisión digital se coordinó en la mayoría de los países del mundo con la liberación de espectro que se produce al comprimir las señales y al digitalizar. Se producía lo que se llamaba el dividendo digital, que era un espectro, claro, que se podía utilizar para móvil. Y gran parte del trabajo internacional era lograr que ese espectro se alinee, y para poder generar posibilidades de economías de escala muy grandes para la fabricación de terminales móviles, como la banda 700, que es una de las bandas que acabamos de licitar hace poco.
por suerte se pudo con visitar. éxito, sí. Entonces, a veces puede pasar esto que hablábamos de la seguridad jurídica, que nosotros tenemos que buscar la oportunidad para poder ir liberando las bandas que se vienen planteando a nivel mundial de para dónde va el mundo, claro, ¿no? Porque si no, si tenemos un trancazo ahí, de alguna manera vamos a perjudicar a toda la comunidad, en el sentido de que tal vez nos frene la entrada de una tecnología nueva que puede generar una cantidad de prestaciones buenas para todos, pero que porque está ocupado por otro negocio o por otro... Es decir, hay que ser muy cuidadoso con el espectro, pero está siempre esa dualidad, ¿no? De que uno puede sacarlo, sí, pero ojo, que puedo estar perjudicando el modelo de negocio. Entonces hay que ser muy cuidadoso y aprovechar las oportunidades. Parte de la planificación de espectro, que es una tarea a largo plazo. Pero me parece que me fui un poquito del tema. No, está bien, está bien, es el marco en el que ustedes se mueven. Exacto. No, también uno ve que, por ejemplo, las audiencias nuevas, los jóvenes ven poca televisión, se mueven más con YouTube. Yo un poco hablo de lo que escucho, cosas que comunes. Y entonces uno dice, bueno, la televisión digital tiene sus ventajas, pero las plataformas tienen su costo también, y los modelos de negocio son los que van a definir después si realmente, como es un emprendimiento privado, entonces le tiene que cerrar las condiciones al que haga el emprendimiento. Entonces nosotros nos quedamos un poco preocupados con esto de que, bueno, en otros países yo le decía que el apagón analógico venía asociado con esa liberación de espectro, pero da la casualidad que en Uruguay no ocurre eso, ¿no? Estamos fuera de la generalidad de los países. La banda de 700 para móvil no estaba ocupada por la televisión, entonces por más que nosotros obliguemos a pagar, no nos produce la liberación de espectro hay un esperada, beneficio, porque se entiende de repente que en algunos países pongan incluso una cuenta regresiva para... Dice, se va a pagar, mire que compren su decodificador, porque si no se va a quedar afuera, porque tienen que lograr la liberación. Es decir, bueno, a partir de este momento no se usa más el espectro y lo podemos usar para otra cosa. En el caso nuestro, ese espectro estaba usado por empresas de televisión paga, de cable, televisión para abonado, y entonces es parte de otra negociación que se hizo y que se pudo, pero que no tiene que ver con el despliegue de la televisión. Y nosotros en el momento nos pareció adecuado que no haya un apagón, sino que lo dejamos al libre albedrío del dueño del medio, porque el medio dice, bueno, yo estoy transmitiendo en analógico y tengo una audiencia en analógica, y estoy transmitiendo en digital y tengo una audiencia en digital. ¿Cuándo me conviene apagar? Porque, ojo, yo tengo que pagar los costos de usar las dos tecnologías a la vez. Entonces, ¿cuándo me conviene apagar? Bueno, nosotros no le estamos obligando a pagar, más que nada porque como generadores de política tenemos que cuidar que los intereses estén equilibrados. Es decir, porque yo de repente hay un lugar en el interior donde no se puede presentar y hay una emisión de televisión analógica, y yo obligándolo a pagar dejo a esa gente sin servicio. Ahora, ya entonces, en el último segundo, porque estamos un poquito pasados de tiempo, ¿hay canales hoy que estén transmitiendo las dos tecnologías? Sí. Hay en el interior, y acá en Montevideo, canal 4, 10 y 12, los canales están transmitiendo las dos. Mantienen toda su programación y nosotros lo dejamos justamente libres a que hagan lo que les resulte mejor. Creo que es una solución para el apagón más adecuada. En el caso particular de Uruguay, ¿no? Está bien, sí. Director Nacional de Telecomunicaciones, Rodrigo Díaz, gracias por acompañarnos esta mañana. No, mucho gusto y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarme con toda su audiencia y poder hablar de estos temas que pueden ser interesantes para todos. Claro que sí, hasta pronto. Bueno, muchas gracias.